Hola a todos, en este vídeo quiero ir con todo, por así decirlo. Y me voy a agarrar a una frase porque se dice, se cuenta, se rumorea que quien no entiende su pasado no entenderá el presente, y ni qué decir el futuro, ¿verdad? Entonces, quiero revisar el presente ateniéndonos al pasado. Y para eso he elegido un momento concreto de la historia, del pasado, de la historia occidental, de la cultura occidental del pasado. Y ese momento elegido es la conquista de Alejandro Magno. ¿Por qué? ¿Por qué he elegido la conquista de Alejandro Magno? Bueno, pues porque Alejandro Magno propugnó una protoglobalización, ¿verdad? Una globalización muy cercana a la que estamos viviendo, o mejor dicho, sufriendo hoy en día. Entonces, empecemos. Bien, la conquista de Alejandro Magno formaría la unión de Occidente y Oriente. Occidente, en aquella época, entendido como el mundo griego en torno al Egeo. Y Oriente, por su parte, sería toda la extensión geográfica que va desde Egipto hasta la India. Bien. Más tarde, Roma disolvería las distintas entidades políticas creadas por Alejandro Magno y las convertiría en provincias del imperio. Entonces, ahí ya surge un cambio de conceptos. El occidente y oriente romano no serán el occidente y oriente de Alejandro Magno. El occidente romano comprenderá la parte latina del imperio y oriente se circunscribirá en lo griego, ¿verdad? En la parte de la herencia de Alejandro, que no había vuelto al control bárbaro. Bien. Entonces, el imperio romano, culturalmente, estará impregnado, vamos a decir, que por un aroma en griego. Algunos dirán que algo más que un aroma, y con razón, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, la división del imperio en una parte oriental y occidental, ese aroma cultural encontrará definitivamente una expresión política, ¿vale? ¿Cómo? Bajo Bizancio. Bajo Bizancio, la unificada parte oriental formará el imperio soñado por Alejandro, aunque menor en extensión debido al resurgimiento persa, que reducirá su alcance geográfico. ¿Por qué? Porque en la época de Alejandro Magno, el imperio iba más allá del Éufrates. Iba del Éufrates hasta la India, pero en el imperio romano no. Entonces, diremos que si esto ocurre en el ámbito cultural, también pasará lo mismo en el ámbito religioso. Se creará una iglesia griega por una parte y una iglesia latina por otra. Entonces, vamos a centrarnos en la transformación de esta parte oriental, ¿no? Y vamos a ver sus fases. Hemos dicho que en un primer momento, cuando Alejandro Magno conquista Oriente, este se ve conformado por reinos regidos por los diadocos. Los diadocos serán los monarcas sucesores de Alejandro Magno. Entonces, tenemos los reinos diadocos. Luego vendrán las provincias, se crearán las provincias orientales romanas. Con el Imperio Romano se crearán las provincias orientales romanas. Más tarde se constituirá el Imperio Bizantino. Y por último, la Iglesia griega. ¿Por qué nos hemos centrado en esta parte geográfica? Porque en esta parte geográfica se da un movimiento
espiritual llamado gnosticismo, que mezcla, por un lado, la espiritualidad oriental y el platonismo. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque hoy en día estamos viviendo un resurgimiento del gnosticismo. Pero no me quiero adelantar. Vale. Entonces, nos queda claro cuál es el escenario en el cual surgirá el movimiento que llamamos gnosticismo. Bien, hay que aclarar unas cosas previas, ¿no? Hay que decir que la Hélade, previa a Alejandro Magno, estaba impregnada, vamos a decirlo así, de diferentes movimientos. Por un lado, tendremos a los sofistas del siglo V a.C. Bueno, pues estos, los sofistas, enseñaron a pensar críticamente sobre las leyes, las costumbres y las normas sociales. Entonces, crearon una distinción. ¿Una distinción entre qué? Entre, por un lado, el individuo y por otro, el Estado. El Estado como conjunto de normas, leyes y costumbres. Entonces, los sofistas introducen una distinción, crean una brecha entre la physis, la naturaleza, y el nomos, las leyes o convenciones. La physis será lo que es por sí mismo, lo que es universal, y el nomos es lo que es por acuerdo humano, relativo a cada polis. Entonces, al decir que la ley es nomos, una convención humana, dejarán de considerarla sagrada o derivada de los dioses. Y dado que cada ciudad tiene sus propias leyes, concluyeron que no había una moral universal, no había nada que aglutinase eso, sino sistemas morales relativos a cada ciudad. Entonces, frente a este relativismo sofista, vendrán Sócrates y Platón, que, por su lado, buscarán fundamentos universales para la moral y la política. Y argumentaron que más allá de las costumbres particulares de cada polis, existía un bien universal, una justicia universal y unas ideas o formas o arquetipos inteligibles, o sea, no sensibles, que se podían conocer de forma racional. Entonces, esto llevará el germen del universalismo, hecho que lo confronta, que lo pone directamente contra los sofistas, ¿verdad? Vale, entonces, paralelamente a este sofismo y platonismo estarán los cínicos. Y estos predicarán la necesidad de llevar a cabo una valoración de las normas y ensalzarán la autosuficiencia del individuo privado, la indiferencia ante los valores tradicionales y la libertad frente a cualquier prejuicio. ¿Nos va sonando un poco la película? ¿Quiénes serían hoy los cínicos? ¿Quiénes serían los sofistas? ¿Y quiénes los platónicos? Porque están aquí, están entre nosotros. Entonces, este caldo de cultivo deterioró la ciudad-estado y su independencia externa.
hechos que debilitaron el aspecto particularista de la cultura helénica. Y bien, nos encontramos hoy en día también en una situación muy parecida. No es que haya un deterioro de la cultura occidental, heredera de esta cultura griega. No es que, como digo, no es que haya un deterioro, es que ya no hay nada. En un vídeo anterior hablé de que la energía que subyace tras la cultura occidental se ha agotado. Se ha agotado. Entonces, viendo todo lo que hemos comentado hasta ahora y retrotrayéndonos al hecho de que he dicho que estamos viviendo un momento del renacer gnóstico, ¿dónde se está manifestando ese renacer gnóstico? El gnosticismo, entre otras cosas, preconizaba la disolución del cuerpo. No, mejor, el rechazo al cuerpo. Rechazaban el cuerpo como material ruin que lastraba el alma, la sofía, que quería volver al pléroma, volver a unirse en el pléroma. Bueno, pues el cuerpo para los gnosticistas era una lacra, un lastre. Pero es que hoy en día se están implantando políticas ideologizadas a más no poder que preconizan exactamente lo mismo, un rechazo al cuerpo. Pero, tenemos que tener en cuenta una cosa, siempre que se trae del pasado algo y se lo hace renacer en el presente, siempre se hace de forma invertida, diabólica. Entonces, estas políticas actuales no te están vendiendo el rechazo directo del cuerpo, sino que lo que te dicen es que el cuerpo es lo más importante, pero que habría que modificarlo. Todas estas políticas de género que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que nos quede claro es que hoy por hoy hay unos sofistas dando por culo, hay unos platónicos, mejor dicho, dando por culo, hay unos cínicos dando por culo, hay un renacer también estoico que se ve en las redes sociales, estos criptobros que solo les hace falta ir a un monasterio, que por un lado te dicen que hay que ser austero, pero que luego tienes que tener bien saneadas las cuentas bancarias. Todos esos están hoy en día. Pero como es un renacer de todo aquello, como es un renacer del pasado y como hemos dicho que ese procedimiento siempre conlleva una inversión, todo está dado la vuelta. Todo está dado la vuelta hoy en día. ¿Son los últimos momentos? No. No son los últimos momentos de la cultura occidental, es el fin de la cultura occidental. Es el fin, no hay nada más. No hay nada más. Ya se acabó. Es un hecho. Traer a colación todos estos movimientos filosóficos y revivirlos en el presente es un error
un error mayúsculo. Es no entender la situación actual. Esto no se arregla. Ya no hay arreglo. Se acabó. Todo hecho cultural hoy en día es una copia y cada vez más barata de algo que la antecedió. Remakes, reboots. Ya está, se acabó. Se acabó. Estamos ya cayendo. Llevamos ya unas décadas, quizá incluso siglos, en caída libre. Pero tenemos que ser conscientes de ello. Ya está. Hemos llegado hasta donde hemos llegado. No se puede hacer más, sino saber que este resurgimiento de todos los movimientos que se dieron en el pasado es una farsa. Es una farsa, son cuidados paliativos que se están dando a un muerto. Entonces, no quiero que este mensaje quede con un poso negativo. No. Quizá lo que nos haga fuertes en esta caída sea saber reírnos y llorar sabiendo que todo se va a la mierda. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dejo aquí. Os espero en un siguiente vídeo. Y bueno, si tenéis algo que queráis comentar, lo ponéis en comentarios o como queráis. Un saludo y muchas gracias.